Y tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón, aleluya, es agradecido. les invito, hermanos, colóquese sobre sus pies y adoremos la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa. Es un buen momento para expresarle al Señor lo que Él representa para nuestra vida. Dígaselo, hermano, dígaselo en esta mañana, amigo, al Señor. Aleluya. Mi gozo y mi alegría, tú estás, Señor, conmigo todo el día, contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me quitaste mi tristezas, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré.
cualquier cosa. Aleluya, aleluya. Aplaudan la presencia del Señor, hermanos. Su presencia es mejor que estar en los mejores lugares que existen en el mundo. Aleluya, esto es inigualable, hermanos. El sentir a Dios en el corazón, el sentir su presencia, eso es único. Aleluya. Aprovechemos su presencia en esta mañana. Él está aquí con nosotros, hermanos. Él lo prometió y Él es fiel a su palabra. Alabe, levante a sus manos con alegría en esta mañana. Aleluya, y exprésele al Señor, dígale al Señor en esta mañana que Él es lo más importante en su vida, que Él es lo más importante en su vida. Aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, gracias, Señor. Podemos sentirte, mi Dios, podemos sentirte, mi Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Esto es grande, hermanos, esto es grande. Aleluya, el mundo hoy está indiferente en cuanto a una relación con el Señor, pero usted y yo en esta mañana estamos aquí, hemos venido siendo conscientes, hermanos, de que separados de Él nada podemos hacer, y que en esta mañana podemos llenarnos de Él, llenarnos de su presencia. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta mañana de verdad que estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de estar en su presencia, y de seguro que usted también, ¿verdad? Amén. Estamos agradecidos con Dios. Aleluya, qué privilegio estar en la presencia del Señor. Vamos en esta mañana, hermanos, a aprovechar cada segundo del tiempo para gozarnos en Él. Amén, bendito sea su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, y lo vamos a hacer en el santo y admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8, de una forma alternada, como siempre acostumbramos a hacerlo. Antes de leer la palabra del Señor, quería presentar un corto anuncio. Hay dos autos que de pronto no están bien parqueados, es el A75160 y A77455. De pronto no quedaron bien parqueados y los hermanos allá afuera están de pronto al pendiente y querían dar la recomendación si de pronto pudieran cuadrarlo un poquito más. 2 de Pedro, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Capítulo 1, del verso 1 al 8. Y dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, o a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el lema de este mes? Defendiendo nuestra fe. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar alabando al Señor, alabando su presencia. Aleluya. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su las gracias, oh Señor, entre los pueblos y te canto alabanzas entre naciones, pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado. Aleluya. Aquí está su gloria en esta mañana. Aquí está la gloria de Dios. Sobre los Aleluya. cielos. Que se escuche su voz en esta mañana. Ya esté sobre la tierra.
Iglesia, levanta tu voz y dile: exaltado, exaltado sea Dios sobre los cielos en esta mañana. Aleluya. Sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria se sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Cada Gracias, Señor. más a ti, entrar en tu presencia. Aquí está la presencia del Señor, hermanos. Adorar. Aleluya, aleluya. Adórenle, adórenle en esta mañana. Revelanos tu gloria. Gracias, Señor. Gracias. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos su presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
toda adoración en esta mañana. Él es santo, hermano, Él es el único, el inigualable, el incomparable, el soberano. Aleluya. No sé. Gracias, Señor, gracias. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Que estás sentado en el trono, Recibe la adoración, Señor Jesús. que Iglesia, en vive esta para mañana. siempre y siempre, Aleluya. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado Aleluya. Juan lo vio. Juan lo vio sentado en el trono y vio su aspecto como de un cordero inmolado, hermanos. Juan vio al Señor Jesús sentado en el trono. Aleluya, aleluya. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias. Aplauda, hermano, amigo, aplauda la presencia del Señor. Aleluya, el que está sentado en el trono no es otro, sino el que fue a la cruz a derramar su sangre, a poner su vida para rescatarnos a nosotros, hermanos. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado vida, hermano. Ahora usted tiene vida, ahora tenemos vida eterna en el Señor. Un día estaremos con Él por la eternidad allá en los cielos. Aleluya, aleluya. Tu palabra fue principio, Oh, santo, santo. único y vivo Dios. En mi ser digo gloria, revelada amor, comunità buona verdad, comunità buona verdad, el nombre de Jesús mi rey, comunità buona
The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you have raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Su nombre es incomparable, ¿verdad? Su nombre es único. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y añade diciendo, y ante este nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. Estén cómodos, hermanos, amigos, tengan la amabilidad. De verdad que hay gozo, ¿verdad? No se siente tan lleno en esta mañana con la presencia de Dios que quisiéramos continuar, pero bueno, aprovechemos el momento para gozarnos en la presencia del Señor. Quisiera extender la invitación a dos hermanos para que colecten la ofrenda en esta mañana. Sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió.
mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, no mi triunfa. Asueta vivo, ya no tinte siempre bueno. Aún en nuestros problemas, dificultades, Dios muestra su misericordia. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos todos en esta mañana, hermanos, amigos, visitas que están aquí con nosotros. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Dígale a la persona que está ahí cerquita a usted, queremos que se quede con nosotros. Dígaselo, dígaselo ahí, dígaselo en serio, dígaselo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, qué bueno estar aquí, hermanos, qué bueno adorar a Dios, qué bueno es sentir la presencia de Dios. Amén. Qué bueno es poderle exaltar y decirle que exaltado sea Dios. No sé si usted ha sentido la presencia de Dios, pero aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente el mover del Espíritu Santo de Dios.
Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor. Bueno, quiero invitarle, vamos a orar por las peticiones. Aquí hay varias peticiones, pero aquí dice oración por el señor John Cruz, está hospitalizado. Vamos a orar por Luis Antonio, hermano de la hermana Dora, que Dios sea obrando. Por Luz Marina Gutiérrez, vamos a orar en favor de ella. Por Tomasa Gutiérrez, Jaime, María, vamos a orar por ellos. Por la salvación para mi familia, la hermana Ruth, vamos a orar por una hermana, una hermana de Héctor, creo que es, que la operan mañana. Vamos a orar en favor, Dios conoce las peticiones. Aquí piden oración por el trámite de los documentos en Dimas. Un sobrino del hermano William también sufrió un atentado. Vamos a orar en favor de él. Que Dios sea orando, y todas esas peticiones que hayan en el pueblo de Dios, vamos a presentarlas delante del Señor. Estén de pie, tengan la bondad, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y vamos a pedirle que Él nos ayude. Esos problemas, esas necesidades, esas dificultades, cualquiera sea, puede que no la hayamos mencionado aquí, pero Dios es poderoso. Levante sus manos y dígale a Dios que conforme a su misericordia Él obre. Dios Todopoderoso, Padre bendito, ante ti, oh Dios, estamos invocando ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es poderoso, que tiene poder, autoridad, ese nombre que es sublime, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Yo te ruego, Dios, que tú obres, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú extiendas tu mano, que tú te glorifiques en cada petición, Dios, de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, de mis hermanos, las que hemos mencionado y las que no. Yo te ruego, Dios, que tú obres. Extiende tu mano bendita, Señor. Extiende tu mano bendita, Jesús. Glorifícate, sana, liberta, rompe cadenas, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, clamamos a ti. Oh Dios maravilloso, en ti está el obrar, en ti está el hacer milagros, en ti está el sanar, en ti está el glorificarse, Señor. Lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo seguimos viviendo y lo seguiremos viendo, Dios. Tu poder es inigualable, tu grandeza y tu misericordia es inmensa. Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia, ayuda a los amigos, ayuda a las visitas, ayuda a los familiares de hermanos. Bendícenos y ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Él todavía sigue obrando, hermanos. Hermano y amigo, Dios todavía sigue obrando. Y qué bueno que usted y yo lo entendamos y mantengamos esa fe. Esta iglesia ha sabido adorar a Dios, reconocer a Dios, y ha sabido que en Él está todo el poder y la autoridad. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos. Bueno, esta semana tenemos varios hermanos de cumpleaños. Amén. Tenemos varios hermanos de cumpleaños
Y el día de hoy mi esposa está de cumpleaños. Amén. Así que para ella un feliz cumpleaños. Amén. Muchas bendiciones de Dios y que Dios cada día nos bendiga, nos guíe, nos ayude y que sobre ella derrame grandes bendiciones de Dios. Vamos para 27 años. Gloria a Dios. Ella estaba asustada, creyó que iba a decir la edad. No, vamos para 27 años de matrimonio. Nos casamos cuando yo tenía 23 añitos. Ahí ya vas haciendo cuenta. Pero ella está esperando a ver si yo digo más daticos. Bueno, hermanos, pero no solo mi esposa, la hermana María Claret, el hermano Miguel García, que ya no vive aquí, está en Colombia. Nuestra hermana Yoleima también, cumpleaños. Nuestro hermano Jacobo Castro, nuestra hermana Viviana también está dando clases a los niños. Vamos a orar a Dios por todos los cumpleañeros. Amén. Gloria a Dios. No sé los que estén aquí si quieran pasar acá adelante. Vamos a orar a Dios. Mi esposa que se quede aquí. Así es la vida, Gloria a Dios. Ya no hace caso, hermana Alba, ¿sí? Ya ni me escucha. Vamos a orar, hermanos, por todos los cumpleañeros. Voy a invitar a mis hijos que vengan a orar aquí también. El martes cumple la hermana Shirley también. Gracias por dejarnos saber. Vamos a orar por Keila también. Cumplió años ayer. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga nuestros hermanos que cumplen años. Amén. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y oramos por ellos? Señor Jesús, Dios eterno, Dios maravilloso, Padre celestial, a ti clamamos, Dios, en favor de todos y cada uno de nuestros hermanos que han cumplido años y que cumplen años esta semana, Señor. Te ruego que les bendigas, que les ayudes, que estés con ellos, Señor. Que tu bendición, que tu gracia, que tu favor, que tu respaldo, que tu ayuda, Señor, esté con todos y cada uno de ellos, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus planes. Bendice este año de más que les regalas de vida, Señor. Un año más de vida que les das. Bendícelos, sé con ellos, Dios. No faltes con tu favor, tu gracia, tu bendición. Oh Dios eterno, tú eres bueno, Señor Jesucristo. Ayúdales, Dios eterno. Ayúdales, Dios maravilloso, tu favor y tu gracia para con ellos, Señor. Oh Dios, a ti clamamos. Mi esposa, Dios, bendícela, guárdala, ayúdala, Señor. Gracias por este año más de vida, Señor. Gracias por tenerla con nosotros. Gracias por su vida, su servicio, su compromiso. En el nombre de Jesús, Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Felicidades. Amén. Y feliz cumpleaños. Gloria a Dios. Dios la bendiga, hermana Shirley. Hermano Jacobo, Dios lo bendiga, hermana Yoleima. Felicitaciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a entonar una alabanza más a Dios y entraremos en la meditación de la palabra de Dios. Antes de ello,
quiero, siéntese en un momentico, hermanos, saludar al hermano Iván Correa y su familia. Ellos están de vacaciones aquí en la isla. Nuestro hermano Iván es pastor de nuestra iglesia en Colombia. Yo quisiera invitarle, si él viene un momentico y nos presenta su saludo, hermano Iván, bien pueda acérquese, nos presenta su saludo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? No sé si tenemos por ahí el flyer del campamento de los jóvenes. A ver si lo colocan por ahí para que todos vean ya el anuncio de nuestro campamento. Amén. Qué pena, hermano. Gloria a Dios. Una alabanza para el que vive. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. No sé por qué es que uno cuando llega a otro lugar llega más asustado que un caballo en un avión. En el lugar donde está uno es como pez en la casa, ¿cierto? Como pez en su marcito, pero cuando uno va a otro lugar es como asustado y puede tener muchos años en este camino. Y créanme que si a uno le dicen vaya a predicar esta parte, yo siento miedo. Siento mi temor, bendito el Señor, porque es que nos vamos a presentarse ante un Dios muy grande. Yo lo veo a él muy bonito y muy cachaco, y en la iglesia está uno muy bonito, pero por aquí paseando uno está más bien como, yo no sé cómo se dice esto. Son deportivos, ¿cierto? Y no está el balón. Bendito el nombre del Señor. Hermano, créanme que es una bendición muy grande, motivo de mucho gozo, poder estar aquí en el templo con ustedes adorando al Señor. Y esta iglesia está muy hermosa. Es que es una maravilla, gloria al Señor. Camilo sí me ha dicho estos días, allá en Aruba hay una iglesia hermosa. Qué bueno ir por allá oí hablar, por igual me invitaron y yo no sé qué. Y decía, bendito Dios, de pronto vamos. Y bueno, se presentó la oportunidad de venirnos para este lugar. Queríamos ir donde la niña de Estados Unidos, pero ella nos dijo, váyase para otro lugar mejor, que está haciendo mucho frío. Cambie de ruta mejor, y te dijimos, vámonos para Aruba. Gloria al Señor, y aquí estamos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Por la gracia del Señor estamos trabajándole al Señor en la iglesia de Girardota Central, Antioquia. Eso es un municipio del área metropolitana. Muy bonita la iglesia, también una iglesia bonita, hermosa. Siempre hay más de 200 también allí, gracias a Dios. Parece que en la ciudad hay miles de iglesias, muchas iglesias, cientos de iglesias. No miles, pero sí cientos, porque en cada distrito ya tenemos 2 distritos grandes y cada distrito tiene más de 220 congregaciones. Entonces es una maravilla, es una bendición. Y la iglesia ya es hermosa y seguimos trabajando con el ánimo de seguir creciendo porque hay muchas almas que salvar. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, y es la verdad. Es un lema bonito y yo creo que el hermano William es muy bendecido aquí. Hermano, Dios lo bendiga por estar inteligente. Yo recuerdo al hermano de años porque yo lo conocía ya de vista en Pereira, por ahí en las asambleas, pero bueno, gracias a Dios por la bendición de tenerlo acá y ser tan inteligente, aprenderse ese piamingo, ¿cómo es? ¿Cómo es? El papiamento. Bendito el nombre del Señor. El inglés también, apuesto que también se lo sabe. Oiga, es una bendición. Yo quería ser misionero la otra vez, pero me dio miedo fue los idiomas. Y no, yo soy muy lengua y corto para eso. Bendito el Señor, soy muy enredado como Moisés. Pero bueno, allá el Señor me ha usado y allá llevo ya 38 años en este camino, predicando la palabra, gloria a Dios. 42 años de convertido. Ya tengo 65 años de edad y todavía seguimos dando guerra. Hay que seguir dándole guerra al diablo porque, hermanos, nosotros no podemos parar. Hay que echar para adelante, como dicen los antioqueños, y no desmayar. Iglesia en este lugar de Aruba,
están hermosos. Están muy lindos. Comenzando por el pastor. ¿Usted lo ve bonito o no? Y la esposa del pastor. Él estaba muy contento ahorita, orando por la hermana. Qué bendición, hermanos. Dios les bendiga. Son especiales y espero que en Colombia nos vayamos a ver un día. ¿Perdón? La paz de Cristo para todos. Les amo. La iglesia es hermosa donde quiera que esté, porque la presencia de Dios es segura para nosotros. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a nuestro hermano, ¿verdad que sí? Esta es su casa, su familia también, hermanos, bienvenidos. Nos alegra tenerles aquí. Somos una familia en Cristo Jesús. Bueno, el hermano decía, ya cientos de iglesias, es verdad. Solo Medellín y sus municipios cercanos son una gran cantidad de hermanos. Nuestra iglesia en Colombia tiene ya más de 5,000 pastores. Bueno, ustedes no se alegran, pero eso es un... Amén. Y hermanos, en el año 2025, creo que sí, en enero del 2025, la iglesia va a tener un encuentro misionero mundial en Colombia. Y están invitando desde ya todos los hermanos que quieran ir a una convención especial misionera donde se aspira que podamos ir los misioneros con hermanos de las congregaciones, con hermanos nativos también, hermanos arubianos. Véanlas, ahí me brincaron las hermanas de aquí. Para que vayan y conozcan de nuestra iglesia. Vamos a estar, la gran mayoría de misioneros del mundo, vamos a estar ahí, si Dios lo permite. Así que hermanos, prográmense con tiempo. Amén. Y nos vamos a la ciudad de Cali a este gran evento. Gloria al Señor, gloria a Dios. Véalos, la hermana Rosa ya se alegró. Gloria a Dios. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a leer un pasaje de la Escritura y cantamos una alabanza a Dios. Libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Hemos venido con un lema este mes. Yo hoy me voy a salir un poquito del esquema. Vamos a hablar hoy sobre Israel, toda vez que estamos viviendo una situación complicada ahora, y vamos a ver hasta dónde el tiempo nos llega. En Papiamento no nos llegó el tiempo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy con el tema, pero sí quiero que nos salgamos un poquito, aunque esto también tiene que ver con defender la fe. Amén. Así que hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Antes de leerla, déjeme el flyer ahí un segundito, por favor. Antes de leer, si volvemos al flyer de los jóvenes, si lo tienen ahí a la mano. Bueno, ya lo tenemos. Hermanos, recordando a toda la iglesia, a todos nuestros jóvenes, nuestro gran campamento juvenil. Amén. Es el campamento número ¿qué? 9º campamento ya. Gracias a Dios. Overflow. Amén. Llenos con el Espíritu Santo. Amén. Llenos con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. O rebosando del Espíritu Santo es el lema de nuestro campamento. ¿Qué días? 8, 9 y 10 de diciembre. Gloria a Dios. Hermanos, este fin de semana están en convención de la iglesia en Europa, en el país de España. Así que donde nosotros vayamos, allá está nuestra iglesia. Amén. Gracias a Dios estamos
en cerca de 43 países alrededor del mundo. Los amigos, cuando salgan allá, van a encontrar un cuadro con unas fotos. Esos son los países donde nuestra iglesia tiene presencia. Amén. Y hay otros países donde ya próximamente se van a enviar misioneros. Yo voy a viajar como en unos 20 días a estar un fin de semana en San Martín otra vez, porque estamos acompañando el proceso allá de nuestros hermanos. Amén. Así que no dejemos de orar por nuestros hermanos en San Martín. Amén. Le estamos dando doctrina a 2 hermanos allá también ya. Y hermanos, la obra de Dios va creciendo. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Génesis 12, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Coloque su Biblia a un lado, hermanos. Vamos a entonar una alabanza a Dios. Y que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Amén. Gloria al Señor, bata sus manos esta mañana. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Él es grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vecino en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vecino en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya, batimos nuestras manos. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya. Grande, fuerte es nuestro Dios. Tú eres grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Gloria al Señor. Vamos a hablar, hermanos, bajo un tema, y es conociendo el tiempo. Amén.
Conociendo el tiempo. Este mes tenemos un lema y es defendiendo la fe. Cada mes tenemos un tema diferente. Pero les decía, hermanos, que en vista de lo que ha venido sucediendo en Israel, este conflicto, vamos a hablar hoy un poco acerca de este pueblo. Amén. Y vamos a hablar de algunos puntos esta mañana y vamos también a traer algunos de esos puntos en relación a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, Israel, todos hemos escuchado de esta nación. Hoy es una nación en lo económico muy próspera. En cuanto a lo que fue la nación a la que Dios llamó en el campo espiritual, distante de las cosas de Dios. Hay unas cosas que son difíciles de entender para uno. La nación a la que Dios llamó y a la que le encargó que viviese diferente, hoy es otra nación en cuanto a la relación con Dios. Solo para decirles a ustedes, en el atentado que hubo en días pasados, en esa fiesta que estaban celebrando allí, pues no era nada parecido a una fiesta cristiana, ¿no? Había ahí unas imágenes de Buda. Eso ya nos deja saber al nivel que ha llegado Israel. Israel, Tel Aviv, su capital, es considerada capital mundial del orgullo gay. Eso es otra cosa que le dice a usted, pero ¿para dónde vamos y a dónde estamos? ¿Han llegado a pensar en que se deben de separar ellos mismos entre una Jerusalén religiosa o entre un pueblo israelita religioso y un pueblo israelita no creyente en Dios? Hasta allá han llegado. Esteban, saben ustedes, vivió allá cerca de un año, así que sabe mucho también de ese proceso de la vida allá. Y en lo que concierne a su capital y en muchas partes, poco le interesa a Israel saber de Dios. Pero empecemos con un primer punto y es hablando sobre el inicio de Israel. Hablemos de dónde viene y cómo inició este pueblo. Hermanos queridos, Israel en sus orígenes no era un pueblo, no era una nación establecida. Así que Dios lo primero que hace es llamar a un hombre llamado Abraham. Abraham era el nombre de Abraham inicialmente. El nombre Abraham significa padre enaltecido, y en algún momento Dios se lo cambió por padre de multitudes. Y Dios llama a Abraham siendo un hombre que vivía en una nación pagana. Ur de los Caldeos era una nación pagana, adoradora de otras deidades. Y eso ya empieza a decirnos a nosotros de dónde viene este pueblo que Dios estableció y formó. No era pueblo, lo llama a un hombre, le hace unas promesas, le dice que de él, de su descendencia, Dios haría una gran nación. Y hay unas características importantes al mirar todo esto, hermanos. En el capítulo 12 de este pasaje que estamos leyendo del libro de Génesis, Dios llama a Israel y le dice, o mejor a Abraham, y Dios lo llama y le hace el llamamiento, y con el llamamiento le hace una promesa y le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Tenga presente, Dios llama a un hombre común y corriente de un pueblo que no era pueblo. Luego Dios le dice, deja tu tierra, tu familia, tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Note cómo de la nada Dios empezó a formarlo. Luego un hombre que era ya avanzado en edad,
Su esposa era estéril, otra connotación. Dios le dice, te voy a dar una gran descendencia. Abraham se queja con Dios y le dice, Dios, pero tú me dices que me vas a dar una gran descendencia, pero mi heredero no es ni siquiera un hijo mío. Mi heredero es un mayordomo porque no tengo hijo, y eso es lo que tú dices, que me vas a dar una gran descendencia. Pero Dios le dice, no, yo te voy a dar una descendencia de un hijo tuyo, y lo que viene detrás de ti será una nación grande, será una nación próspera, y ella será de bendición para el mundo. Así que, hermanos queridos, Israel viene a formarse de un hombre que no pertenecía a un pueblo llamado Israel. Viene a formarse a partir de un hombre cuya esposa era estéril. Viene a formarse hacia otro pueblo, hacia otra región, tenían que trasladarse. Y en el capítulo 12 de Génesis le hace este llamamiento. En el capítulo 15 de Génesis le ofrece o le da la promesa. En Génesis 15 le da la promesa de que le nacería un hijo y su descendencia sería grande. En el capítulo 17 de Génesis le habla del pacto, de la circuncisión y de cómo tenían que vivir Israel. Y vamos a mirar un poquito estos pasajes porque ya nos dejan ver entonces de dónde viene este pueblo llamado Israel. Miremos Génesis capítulo 15, versículo 3. Hasta ese momento su nombre era Abraham y era llamado Padre enaltecido, eso significaba el título Abraham. Pero mire de dónde Dios va llamando a este hombre y de dónde Dios va formando este pueblo. En Génesis 12 vimos que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Aquí en Génesis 15 le da una promesa, mírela. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, ¿qué? Un esclavo nacido en mi casa. Versículo siguiente. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, ¿no qué? No te heredará sino ¿quién? Un hijo tuyo será el que te heredará. Así que, hermano, Dios va llevando a Israel de la nada a formar de un hombre de su descendencia una nación. Ese hijo que le nace a Abraham se llamó Isaac, es el hijo de la promesa. No obstante, hermanos, Abraham tuvo otro hijo con la sierva llamado Ismael, y eso lo hemos dicho en alguna ocasión. Uno a veces trata de darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Así que Sara le quiso dar una ayudadita a Dios, y en esa ayudadita a Dios en la promesa le llevó a Sara su sierva para que Abraham durmiese con ella, y de ese estar nació un hijo llamado Ismael. Ellos, hermanos, Isaac, el hijo de la promesa, es padre de los israelitas, pero Ismael es padre de los árabes. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy ha habido conflicto y seguirá habiendo conflicto, hermano, porque a veces queremos, o el ser humano quiere mirar cómo le ayuda a Dios. Así es desafortunadamente la condición. Hermanos queridos, así se va estableciendo el pueblo de Israel. Y Dios en repetidas ocasiones se lo recuerda a Israel y le dice, tú no es porque hayas sido grande. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. Dios quería que Israel no se le olvidase que él no era pueblo, que él no era grande, que él no era poderoso, que él no era importante. Hermanos, mire, leamos Deuteronomio 7, 7 al 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, no porque ustedes sean grandes, y os ha escogido, pues vosotros, se los aclaró y les dijo, pues vosotros erais ¿qué? Todos léanlo fuerte, por favor.
el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, ¿y qué? Hasta 1000 generaciones. Así que ya Dios en el capítulo 7 de Deuteronomio le está recordando a Israel: no se te olvide. Amén. No se te olvide, Israel, que tú no eras pueblo, que no eras un pueblo grande, que no era porque fueras importante, ni famoso, ni destacado, ni mucho menos. Dios te llamó de allá, de los lomos de un hombre que vivía en otro pueblo pagano, idólatra. Abraham traía las costumbres de Ur de los Caldeos. Así que, hermano, esa es la realidad de cómo este pueblo se fue estableciendo. Yo quiero que en esta breve historia, esto no es todo lo que se dice, cómo empezó Israel, hay mucho más. Pero después de este primer punto brevemente de dónde comenzó Israel, hermanos, vamos a hablar un poquito del propósito de Dios con Israel. Y yo quiero que usted esté muy atento porque, hermanos, Israel perdió el norte del propósito con el cual Dios lo llamó. Amén. Amén. Y esto quiero también traerlo en comparación a la iglesia, porque, hermanos queridos, nosotros como iglesia también tenemos un propósito con el cual Dios nos tiene aquí como sus hijos. Hay un propósito con el cual Dios nos salvó y nos trajo a la iglesia, y no podemos perder ese propósito. Amén. ¿Están aquí conmigo? ¿Están conmigo? Hermanos, después de ver el primer punto, cómo se fue desarrollando Israel, hay un segundo punto y es el propósito de Dios con Israel. Desde el comienzo, Dios le dejó claro a Israel cuál era su propósito. Así que Dios quería que Israel mantuviese ese propósito. Y, hermanos queridos, más allá de que Israel fuera una nación próspera económicamente, Dios tenía un propósito con él. Y el propósito que Dios tenía con Israel era que por medio de Israel el mundo conociese a Dios. Se lo repito, el propósito de Dios con Israel era que el mundo conociera de Dios a través de ellos. Digan amén. Otra vez vamos a Génesis 12, versículos 2 y 3. Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación que, y te bendeciré, y que, y engrandeceré tu nombre, y serás que, diga conmigo, serás bendición. Hermanos queridos, cuando Dios le dice a Israel que quería que fuera una nación grande, no estaba hablándole aquí de una nación rica, económica y de un pueblo sin número. No, Dios quería que Israel en el mundo fuera conocido por una nación que tenía un Dios diferente. Que la gente, cuando viera a Israel y viera la bendición sobre ellos, la gente se preguntase: ¿quién es esta nación? ¿Y quién es este Dios que tiene esta nación? ¿Y qué Dios es el que se acerca de tal manera a esta nación? Hermanos queridos, pero Israel perdió el norte de eso y se enfocó en otras cosas y perdió el propósito. Amén. Digan amén. El versículo 3 dice: y bendeciré a los que te bendijeren. Hermanos, la gente en el mundo iba a bendecir a Israel, pero porque Israel les había dado a conocer ¿qué? Al Dios que tenían.
Y es verdad que a ellos en el término humano se les debe gran parte de la evangelización del mundo. El Antiguo Testamento habla de ellos, su vida, sus vivencias, su historia, sí. Pero hermanos, la bendición de ellos estaba basada en que cumplieran el propósito con el cual Dios había preparado la nación de Israel. Y entonces el mundo bendecería a Israel, y entonces las naciones serían benditas por esa causa. Y los que maldijeran al Dios o a Israel prácticamente estaban maldiciendo el propósito de Dios con ellos. Por eso es que por ahí a veces muestran que no le ha ido bien a los que maldicen esa nación. Pero hermano, aunque se han alejado de Dios, de todas maneras Israel está en el plan profético de Dios. Y eso la iglesia debe entenderlo. Y todo lo que pase con Israel debe traer un mensaje a la iglesia del Señor. Todo lo que pasa con Israel le trae un mensaje a la iglesia del Señor, y eso debe llevarnos a nosotros a vivir atento. Y la iglesia del Señor, hermanos, y le dije que voy a hacer unos paralelos, la iglesia del Señor debe entender que lo que pase con Israel nos está guiando también en la línea de los tiempos. Yo no le digo que es mañana ni pasado mañana que esto se va a terminar, pero hermano, lo que pasa con esa nación sí debe mantenernos alerta, porque de ella se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hermanos queridos, permítame decirle algo. El capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios establece un pacto con ellos. Éxodo capítulo 19. ¿Sí? Versículos 4 al 6. Vosotros visteis, miren lo que Dios le dice a Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, ¿y qué? ¿Y cómo os tomé? ¿Sobre qué? Y os he traído a mí. Un momentico, hermanos, Dios otra vez vuelve y le dice a Israel: no se les olvide de dónde yo los saqué a ustedes, como a los egipcios, con un reino, con un imperio, con un faraón, y los tenía subyugados, pero yo los saqué a ustedes de allá y los atraje a mí sobre alas de águilas. Usa esta metáfora para dejarnos saber cómo Dios sacó a Israel de una manera extraordinaria. Y hermanos, Israel, de todas maneras, lo que ha sucedido con ellos siempre ha sido extraordinario. Y hoy, aunque viven lejos de Dios, es la nación a la que el mundo le debe gran parte de los inventos, gran parte de los premios Nobel que dan cada año en el mundo. Normalmente la gran mayoría se los han ganado los judíos. Ellos son los que inventaron el fósforo para encender usted por ahí. Cada que encienda algo con un fósforo, fueron ellos. Cuando le hagan un examen para mirarle el organismo adentro a usted, ¿quién inventó esa cámara pequeñita para hacernos a nosotros? No recuerdo cómo llama eso. Bueno, eso. Entonces, esa camarita la inventaron ellos. Y en ese orden de ideas, hermanos, el mundo a ellos les debe grandes inventos, grandes desarrollos. Ellos, lo que suceda con Israel, tiene la capacidad de mover el mundo. Vamos camino a 2 años en la guerra de Rusia y Ucrania, y aunque es una guerra entre una potencia como Rusia y un país vecino, y ha habido grandes muertos y se ha escuchado muchas noticias, hermano, no tiene la capacidad de mover el mundo. Pero Israel estalló ese atentado que le hicieron a ellos, y a los 2-3 días Estados Unidos ya tenía un portaaviones allá diciéndole al mundo: no se metan con ellos. Y pasaron 2 días más y tenía el segundo portaaviones allá, y apenas iba una semana y ya le había enviado respaldo. Esa nación, el mundo sabe que lo que pase con esa nación tiene la capacidad de prender al mundo entero.
Están en reuniones allá ya, y ya se ha desplazado la ONU, ya se ha desplazado el secretario de la ONU allá precisamente, y están tratando de que eso se detenga, porque eso sí es una guerra de otras magnitudes. Pero hermano, ahí es cuando los hijos de Dios tenemos que entender, amén, que lo que pase con ellos nos está otra vez despertando a nosotros, y quiera Dios que estemos despiertos. Así que Dios le dijo a Israel: no se te olvide, Israel, que yo soy el que te he bendecido y te traje a mí. Prácticamente le está diciendo: no se te olvide el propósito con que yo te llamé. Verso siguiente, versículo 5, por favor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, le dice Dios a Israel, vosotros, Israel, seréis ¿qué? Así que Dios sabía que en el mundo iban a haber muchas naciones, pero Dios le dijo a Israel: si tú guardas el pacto que hemos hecho, si tú te mantienes en el pacto, si tú guardas la alianza que hemos hecho, si tú cumples el propósito con el cual yo te llamé, Israel, tú serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es ¿qué? La gente se pregunta: pero ¿y por qué le pasa a Israel lo que le pasa? Porque ellos se saltaron esto, hermano. No guardaron el pacto. Y hermano querido, no solo es para Israel, también para la iglesia. Cuando nosotros nos desubicamos del pacto y del compromiso y de esto tan grande que Dios nos ha dado y se nos olvida, hermano, vienen problemas sobre nosotros, nuestra vida, nuestra familia, la sociedad, el mundo, porque Dios es fiel a lo que dice. Amén. Y el versículo siguiente dice la palabra de Dios: y vosotros me seréis ¿qué? Y una nación ¿qué? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano querido, escúcheme esto. Dios tenía un propósito con Israel. Número uno, Israel, su propósito era mostrarle al mundo cuál era el Dios de Israel. Amén. Número dos, Dios escogió a Israel y lo sacó de la nada para que Israel fuera un pueblo ejemplar al mundo. No para que fuera un pueblo igual al mundo, ni tuviera las costumbres de los pueblos del mundo, ni las prácticas de los pueblos y de las naciones vecinas. Dios se lo advirtió una y otra vez a Israel: no lo harás. Así que tenía que ser un pueblo ejemplar, que reflejara su santidad, que adorara al Dios único y verdadero. Todos los pueblos que vinieron al lado de Israel y otras naciones antes que ellos eran naciones politeístas, tenían varios dioses, creían en varios dioses, adoraban varios dioses, pero la función de Israel era que mostrara a Dios y que le dejara saber al mundo entero, que lo observara, que solo había un Dios y que a ese Dios había que amarlo con el alma, con el corazón, con la vida, que ese Dios era único, que ese Dios era celoso, que ese Dios quería una nación diferente. Gloria al nombre de Jesús. Ese era el propósito de Dios con Israel. Amén, hermanos. Se esperaba de Israel que fuese un reino de sacerdotes y una nación santa, no pagana, no con imágenes de Buda allá en su territorio. No. Pero hermano querido, Israel perdió el norte. El versículo 6 otra vez dice: y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Y gente ¿qué? Hermano, la función de un sacerdote era ser un espacio, un mediador entre Dios y la nación. Eso era la función de Israel. La función de Israel era que fuera una nación, que fuera el medio para el cual el mundo conociese a Dios. Pero Israel se extravió. Israel perdió el propósito. Déjeme decirle algo, hermanos.
Israel tenía que ser un testimonio a todas las naciones. Y eso no solo aplica para Israel. La iglesia hoy tiene también esas mismas características. Nosotros no somos Israel, no tenemos las prácticas de Israel, para que usted no vaya a pensar. Nosotros no tenemos que vestirnos como los israelitas, ni dejarnos crecer la barba como los israelitas, aunque algunos la dejan crecer, pero no es porque estén pareciéndose a ellos. No. Hermanos queridos, no tenemos por qué judaizarnos. Tampoco usted tiene por ahí iglesias que han querido como judaizarse y volverse mesiánicas, y entonces aparece alguien en el culto y trae el shofar. ¿Sí lo han visto? En lugares donde la gente lo hace sonar, es un cacho así grande que usaban en Israel, y entonces la gente lo trae a un culto y lo hacen sonar. Hermano, nada que ver con eso. Nosotros tenemos una relación con Cristo. Nosotros tenemos una estrecha relación con Cristo, aleluya. Pero el propósito de Israel, el que Dios tenía con Israel, también lo tiene con la iglesia. Y hermano, el propósito de la iglesia, Dios quiere salvarnos, pero una vez salvos, nosotros somos la luz del mundo. El mundo necesita conocer a Dios por usted y por mí, por su testimonio, por su vida, por su obediencia, por su determinación y su fidelidad. Ese propósito Dios se lo dio a Israel. Israel lo abortó, entonces Dios se lo dejó a la iglesia. Y quiera Dios que usted y yo en esta mañana estemos guardando ese propósito, y que usted hoy entienda: he sido llamado para ser un hijo de Dios, he sido llamado para vivir en santidad, he sido llamado para vivir en obediencia, he sido llamado para hacer luz a las naciones, he sido llamado para hacer testimonio en mi casa, en mi familia, en mi barrio, en mis vecinos, en Aruba. Dios me llamó para hacer testimonio a los míos. Hermano querido, no se quede quieto. Hable de Cristo. Haga parte del grupo de Refán. Fórmese y transmítale a alguien, hermano querido, que está comenzando en la fe. Esto del conocimiento de Dios ya no depende de Dios, ya Dios nos lo reveló. Depende de usted y de mí aprender más de Él para enseñarle a alguien. Amén. Como Israel se extravió en lo que Dios le dijo, hermano, entonces Dios establece la iglesia. Y el tiempo no me va a dar, y hablaremos después en otra predicación de Romanos capítulo 11. Pero hermano, Romanos 11 nos habla que Israel es el olivo natural, pero que esas ramas, ese Israel natural, se desobedeció a Dios, perdió el propósito. Entonces Dios tomó unas ramas silvestres y las injertó en el olivo natural. Y esas ramas silvestres que Dios injertó en el olivo natural somos usted y yo. Y una vez injertados ahí, ahora gozamos de las bendiciones y de la bendición de la rica savia de ese olivo. Pero el olivo natural era Israel. Pero ellos se desviaron del plan. Y quiera Dios, hermano, que usted y yo no nos desviemos. Cuando Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel, hermano, no era para que Israel fuera rico. Si Dios hubiese querido que Israel fuera una nación rica en lo económico, lo manda más abajo, a otra región, porque todos los países de esa región son países petroleros, muy ricos por el petróleo. Pero Israel no es un país petrolero, porque realmente hasta el lugar donde Dios ubicó a Israel era para que cumpliera el propósito. Esa tierra donde está Israel, nada más hasta antes del atentado, había un plan en el mundo tratando de establecer la paz, y era formar un corredor que viniera desde los países árabes, desde Arabia Saudita,
pasando por los países del norte y se cruzaran por el territorio de Israel y llegaran a Europa. ¿Sabe por qué? Ese fue el plan de Dios con Israel. El plan de Dios colocando a Israel donde lo colocó era porque Israel estaba ubicado en una zona de tránsito importantísima entre el norte de África, entre Europa y Asia. Era zona obligada de tránsito para comunicación de esos continentes en aquella época, y el plan de Dios era que Israel le diera a conocer a las gentes cuando caminaran por ahí, cuando hicieran tránsito por esa tierra, cuando pasaran de un continente a otro, todo el que pasara preguntara: ¿quién es esta nación? ¿Y quién es el Dios de esta nación? ¿Y cómo es que hay un Dios que se acerca tanto a esta nación? Hermano, Israel lo perdió, pero quiera Dios que usted en esta hora, la gente diga: ¿quién es esta iglesia? ¿Qué fe es la que tiene usted? Ustedes son diferentes, ustedes viven diferente, usted es un cristiano diferente. Hay algo en usted que lo hace diferente. Israel lo perdió, pero quiera Dios que usted no lo pierda, hermano. Que la gente cuando lo mire a usted diga: wow, yo quiero ser como usted. ¿A qué iglesia usted va? ¿A dónde usted asiste? ¿Por qué? Eso era lo que Dios quería con Israel. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia hoy no pierda de vista. Hermano querido, usted está en Aruba. Y es cierto que Dios nos bendice y nos ha bendecido, pero Dios no lo trajo acá, le reveló el evangelio solo para una casa, un buen carro o un buen terreno, tener una comodidad. Más allá de todo eso, hay un plan de Dios con nosotros, el cual Israel no cumplió, y quiera Dios que usted y yo sí lo cumplamos. Por eso, hermanos, por eso nuestra iglesia hoy está en tantos países alrededor del mundo, porque cristianos que conocieron el evangelio en Colombia, donde llegan, hermano, siembran esa semilla y el evangelio se va extendiendo. Eso hay que hacerlo donde estemos. Usted está aquí, hermano, evangelice a la gente, traiga a la gente a la iglesia, presénteles a Dios, no como a usted le parece, como es Dios. Amén. No presentemos a Dios como a nosotros nos parezca, preséntelo como lo dice la Biblia. Ezequiel 5:5. Ezequiel 5:5. Si me ayudan, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Todos. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es que Jerusalén la puse ¿dónde? En medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Para qué? Para que la gente se cruzara y dijera: pero ¿qué es esta ciudad? Esta gente, ¿qué fe es la que tiene? ¿Qué Dios es el que tiene? ¿Cómo que ese Dios tan grande que los cuida y los ayuda? Hermano querido, y esa misión todavía Dios espera que la iglesia la cumpla. Cuando usted trabaja en el hotel, en el restaurante, en el almacén, en la tienda, que la gente lo mire y diga: ¿quién es usted? Usted porque tiene algo que lo hace diferente. Usted porque su vida, sus obras, su actitud, su comportamiento es diferente. Hermano, porque la misión que Israel descuidó debe de ser la misión que la iglesia hoy cuide. Que por donde usted vaya lleven alto este nombre glorioso, aleluya. Hermano, por eso la fe hay que defenderla. Por eso no se acomode al mundo ni a otras religiones. Defienda lo que usted tiene, porque Dios por algo le reveló su nombre. Hermano, ¿no le parece particular que esta es la iglesia? Mire, por donde uno vaya la gente le dice: ustedes son los únicos que predican tanto del nombre de Jesús. Porque Dios quería que esta iglesia
diera testimonio de cuál es su nombre y la grandeza de su nombre. Y la gente a veces habla de nosotros y nosotros estamos tranquilitos acá siguiendo predicando el nombre que es sobre todo nombre. Hermano, esa misión la iglesia la tiene que seguir llevando. La iglesia tiene que seguir llevando la misión. Hay un nombre que es nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Aleluya. Hay un nombre que tiene que seguir siendo conocido, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, usted está al lado de la gran revelación del nombre que es sobre todo nombre. Pero Aruba necesita conocerlo, su familia necesita conocerlo, la gente necesita saber de él. Amén. Israel se extravió, pero que usted y yo estemos ahí. Con esto que le digo, hermanos, no piense que Israel no tiene beneficios de Dios. Ellos son un pueblo que Dios tiene una historia con ellos. Así que le estoy diciendo es el distanciamiento, y por eso muchas cosas han pasado y seguirán pasando. Pero Israel está en el plan de Dios. Y para ellos se abrirá otra vez la oportunidad en su tiempo. Y hermanos queridos, por eso cuando en el 15 de mayo de 1948, cuando las naciones establecen otra vez el lugar, la nación de Israel, y se reconoce, hermano, esa nación ellos llegaron a un grupito en medio de unos árabes. Eran pocos. Pero empezaron en ese tiempo, ya hace cerca de 75 años, hermano, era un pueblo de personas agricultores y cuidadores de ovejas, y hoy son una de las naciones más prósperas del mundo, con tecnología de punta, desarrollo. Hay algo detrás de ellos. Así que no le estoy diciendo, hermanos, que con ellos o que los descartemos. No, le estoy diciendo por la palabra de Dios cómo empezaron, cuál fue el propósito de Dios con ellos, qué quería Dios con ellos y cómo la iglesia hoy debe entender su lugar. Amén. Porque ellos se desviaron, pero usted y yo hemos entendido el propósito. Deuteronomio 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado que estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, les dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra. Mire, hermano, había que enseñarle a las naciones y a la gente y a todos los vecinos, y tenían que vivir ellos eso que Dios les había enseñado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Dios no quería que Israel se mezclase con las prácticas de los cananeos. Eran prácticas malas, perversas, idólatras. Pasaban a sus hijos por el fuego, le hacían culto a Baal, le hacían culto a Moloc. Hermano, la mayoría de nosotros sabemos la historia del profeta Elías, ¿verdad? Elías hizo descender fuego del cielo, y del otro bando habían ¿qué? Los profetas ¿de quién? De Baal. ¿Sabe usted quiénes eran los profetas de Baal? Eran del pueblo de Israel. No eran, hermanos, naciones gentiles, no, esos profetas eran israelíes. Era gente que había conocido a Dios y sabían de Dios, pero se desviaron del camino y terminaron adorando a dioses falsos y creencias falsas y teniendo fe falsa y una cantidad de cosas. Pero, hermano querido, Dios le dijo: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quiénes? ¿Cuál era la inteligencia y la sabiduría? ¿Que qué? Que guardasen lo que Dios les había mostrado a ellos.
Eso era lo que los iba a hacer diferentes, lo que los iba a hacer bendición para ellos y para otras naciones, para que les fuese bien a ellos y a otras naciones. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti por lo que tú tienes del Dios que tienes. Y mire lo que le dice: ante los ojos de los pueblos, los cuales que oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Verso siguiente, verso 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Hermano, eso tenían que verlo las naciones de parte de Israel. Ellos debían ver que el Dios de ellos es diferente. Yo le quiero decir algo: eso en la iglesia sigue el mismo propósito. La iglesia necesita mostrar el Dios que tiene. Usted no dice amén, pero así es, hermano. Esta iglesia necesita seguir predicando en Aruba el Dios que tiene, y no solo en Aruba, en el mundo entero. Necesitamos agradar a Dios, guardar la fidelidad, la obediencia, la santidad, y que el mundo entienda que hay una iglesia que es diferente. Que ellos pregunten: pero ¿qué Dios? ¿Qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, esa era la misión de Israel, que el mundo entendiera el Dios que ellos tenían. Y qué clase de Dios tan grande, tan bueno, tan justo, tan perfecto y tan maravilloso. Hermano, la iglesia hoy tiene que seguir llevando un mensaje de un nombre que es sobre todo nombre, de alguien que nos amó con amor eterno, de alguien que lo dio todo por nosotros, de alguien que nos sacó de lo más bajo del mundo y nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, no se esconda, no se avergüence, no le dé pena de ser cristiano, no le dé pena pertenecer a la iglesia que predica el nombre que es sobre todo nombre. La gente necesita entenderlo. Cuando hablo con una persona que no entiende la doctrina del nombre, después de hablar con ellos, ellos dicen: así es. A mí no se me olvida el día que estaba hablando por primera vez con la hermana Vicky. Ella iba a otra iglesia y estaba en casa de la hermana Elena. Ahí estábamos reunidos y la hermana Vicky me dijo: yo me quiero sentar en el suelo porque yo quiero prestarle atención a eso que usted dice y que usted predica, porque para mí no es así, no lo entiendo. Y yo le dije: ok, y empezamos a hablar. Y cuando empecé a explicarle, de un momento, yo no sé si ella lo recordará, ella pegó un salto desde el suelo. Ahí estaba sentada y saltó y dijo, y me señaló y me dijo: así es, pastor. Hermano querido, esto el mundo tiene que conocerlo, y el nombre de Jesucristo tiene que seguir siendo anunciado, que la gente y las iglesias entiendan el mensaje que tiene esta iglesia, que, hermano, es como dice la Escritura. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Hermanos queridos, nos quedaron varios puntos que los trataremos en la próxima espacio, en la próxima dominical, si Dios nos permite. Pero yo quiero decirle algo hoy para terminar. La iglesia debe entender varias cosas en lo que concierne a ser iglesia. Hermano, el que usted esté aquí
no es cualquier cosa. Tampoco Dios le ha dado una salvación tan grande para que usted se cruce de manos. Hermano, Dios no lo ha traído a su pueblo, a su iglesia, y le ha dado una revelación tan grande para que usted no entienda el propósito que hay detrás de todo esto. Yo le explicaba a mi familia y a mis hijos, porque eso le ha pasado a todos los pastores, creo que al hermano Iván también, y a todos. Nuestras familias a veces nos dicen, pero es que ustedes están muy ocupados en sus labores, es que ustedes dedican mucho tiempo a su trabajo, a la misión que tiene. Y hermano, eso es verdad, y a veces sacrificamos, pero hermano querido, es que tenemos una misión y la hemos entendido, y el mundo necesita entender lo que esta iglesia ha entendido. La sal de la tierra somos nosotros. La luz que alumbra en medio de las tinieblas y la oscuridad debe ser un cristiano que ha entendido que hay un solo Dios, y que ese Dios se manifestó en carne y vino a este mundo para salvarnos, y estando en la condición de hombre fue hasta la cruz del Calvario y murió en la cruz para darnos salvación. Hermano querido, no podemos olvidar eso. Yo quiero decirle también, entre tanto que el día dura, entre tanto que Dios todavía no nos saca de aquí, hermano, vivamos en obediencia y santidad a Dios. Lo que haya que arreglar, hay que arreglarlo. Lo que esté sucediendo en su vida y en mi vida, hay que dejarlo a un lado y afianzarnos. Porque hermano, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que hermano querido, trabaje. Sí, Señor, hay que trabajar. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Hermano querido, tenga su casa. Muy bien, lo felicito. Yo mismo los aconsejo y les guío y les doy consejos cómo se puede hacer para ahorrar o obtener una casa, cómo obtener algunas cosas. Eso me parece perfecto, pero no podemos perder de vista lo más importante. Usted y yo en este mundo somos pasajeros. Nuestra morada es eterna, y mientras estemos aquí, no perdamos de vista nuestra misión y estemos preparados, porque día tras día nos está Dios diciendo: yo estoy a las puertas. Cuando escuchen de guerras, de rumores de guerras, cuando se levante nación contra nación y reino contra reino, y se aumente la maldad, hermano, ¿le parece poco como se ha aumentado la maldad hoy en día? Los líderes de los gobiernos la promueven por ley. Hoy tiene más derecho el que haga las cosas que son contra naturaleza que los que queremos comportarnos como Dios dice. Pero hermano, todo eso nos está diciendo no otra cosa sino Jesucristo nos está llamando. Y Dios no quiere tomarnos por sorpresa. Hermano querido, si nos toma por sorpresa, no es Dios, fuimos nosotros, porque tiempo hace que Dios nos ha venido anunciando. El día que Israel volvió a su nación, se cumplió la profecía donde dice: cuando la higuera florezca y en las vides haya fruto. Hermano, la higuera floreció, Israel volvió a florecer ante el mundo como una nación el 15 de mayo del año 1948, a eso de las 3 de la tarde, se le entregó otra vez el título de nación, y hoy es una nación que ha avanzado, pues Dios, a través de todas estas experiencias, Israel, las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos y todo lo que viene sucediendo, la multiplicación de la maldad, Dios le está diciendo a la iglesia: prepárense. No te tomes tan en charla las cosas. Mi plan contigo, no creas que mi plan contigo es casas, carros, eso es secundario. Yo tengo un plan contigo y hace tiempo estoy esperando que lo entiendas. Tú debes de ser una nación diferente, una iglesia diferente
diferente, cristianos diferentes, con una visión de la vida diferente. Hermano querido que está aquí, déjeme decirle, Dios una vez más nos está diciendo, prepárense. Una vez más Dios nos está invitando, al igual que Israel, a vivir en santidad y obediencia. No sé si usted hoy quisiera decirle a Dios, ayúdame, Señor. No sé si alguien hoy quiera decirle a Dios, Señor, mírame aquí. Amigos que están aquí, amigos, Dios una vez más los está llamando y les está diciendo, mi palabra se cumple, el tiempo se acerca, pero tú llevas 1 año, llevas 5 años, llevas 10 años, llevas 15 años conociendo de mí y todavía no te decides. Amigos que están aquí, esta es una oportunidad también para ustedes, para que se decidan a caminar con Cristo, se aferren de la mano de Cristo y estemos preparados. Cristo viene. Eso debe saberlo la iglesia, eso deben entenderlo los amigos. No te quedes aplazando el llamamiento de Dios. Cristo viene. Amigo, prepárese, Cristo viene. Hermanos queridos, Cristo regresa. Que no nos encuentre lejos de esta gran realidad. Cristo regresa. ¿Por qué no están de pie? Tengan la bondad. Yo quisiera orar por una persona esta mañana, un amigo. Hay un amigo aquí que entienda que Dios viene. Yo quisiera orar por los amigos. Hay cosas que no se aplazan en la vida. Yo no conozco una persona que el médico le diga que tiene un cáncer de pulmón y que él diga, déjeme, yo me fumo otros 30 paqueticos que tengo ahí guardados. No, ese día dice cáncer de pulmón, ese día dejó el cigarrillo. Hermano querido, si a mí me dicen que Cristo viene, yo tengo que tomármelo en serio. Si a mí Dios me llama, hermano, si yo le hago caso a un policía, todos aquí le hacemos caso a un policía. Pero no le hacemos caso a Dios todos. Cuando Dios diga para de pecar, para de pecar. Cuando Dios diga apártate del mundo y de las cosas que estás viviendo, déjalas. Cuando Dios te diga como cristiano, comprométete y tómate en serio mi fe, no juegues con él. Porque Dios le dijo a Israel, yo soy Dios celoso. Todavía Dios es celoso, hermanos. Todavía Dios es celoso. Si Dios todavía nos llama, es por misericordia y por amor, pero no porque Dios haya cambiado. El mismo Dios que hizo descender fuego del cielo frente a los profetas de Baal es el mismo Dios a quien adoramos, sino que por gracia y por misericordia nos tiene aquí. Pero un día, hermano, llamará al mundo y declarará justicia y juicio. Vamos a orar por estas personas que están aquí. ¿Hay algún hermano que quiera que oremos por usted esta mañana? Yo quiero orar por algún hermano. Yo siento invitar a algún hermano. Venga, hermano, vamos a orar por usted. Quiero invitar a alguien que quiera venir esta mañana, que tenga cosas. Hermano, no necesariamente es que somos pecadores. A veces es que nos conformamos. A veces hemos caído en un conformismo, en una tranquilidad, en una pasividad espiritual, en un no worry, yo estoy tranquilo, no me preocupo. Venga, hermano, yo quiero orar por usted. Quiero orar por un joven que hoy entienda que Dios, igual que Israel, nos está llamando. Entiende la misión que tienes. Vamos a orar a Dios. Venga el que quiera venir aquí, hermano. Si alguien más quiere venir, venga. Vamos a orar, a hacer esta última oración hoy ante Dios. Venga. El que quiera pasar a este altar y acompañarme a hacer una oración y decirle: Dios, ayúdame, mira mi condición, yo quiero cumplir la misión que tú me has entregado, la que Israel descuidó, pero yo quiero cumplirla, Dios. Yo quiero ser luz. He perdido tiempo, he perdido años de mi vida. Mi yo me ha mantenido ocupado, pero hoy es un día en que usted y yo podemos venir a los pies del Señor. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo?
Dígale: Señor, aquí estoy. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Habla con Él un momento. Si eres un hermano bautizado, dile: Señor, no pueden seguir pasando años en mi vida. Y yo aquí donde estoy, Señor, mi vida tiene dificultades, yo vivo en conflicto, tengo otros planes, otros propósitos y no he podido ajustarme a tu propósito conmigo. Dígale a Dios: Señor, ayúdame a ajustarme al propósito que tú tienes conmigo. Dígaselo al Señor hoy, dígale al Señor: Señor, ayúdame a ajustarme al propósito que tú tienes con mi vida. A veces me he confundido, a veces me he convertido en una persona que no quiere obedecer, que no quiere dejarse guiar, ajustarse, sujetarse y dejarse guiar por ti. Eso le pasó a Israel. Hoy, Señor, hoy estoy ante tus pies. Cuenta conmigo, Señor. Dígale: Señor, cuenta conmigo. Dígale: Señor, cuenta conmigo. Mi vida está a tus pies, mi servicio, mis años. Pero si usted es un amigo que está hoy en este culto, no te quedes ahí en esa indecisión. Amigo, no te quedes en esa indecisión. Quizás llevas años escuchando este mensaje. Quizás conoces el evangelio desde tu juventud, desde tu niñez, y hoy han pasado los años, pero todavía sigues ahí. No esperes a que Dios cierre la puerta. ¿Cómo llorará el mundo y gritará el mundo y lamentará el mundo el día que esta oportunidad se cierre? Si hay alguien que ha estado apartado, yo te digo, antes que se cierre esa oportunidad, mira a Jesús. Vuelve tus ojos a Él. Vuelve tu mirada a Él. Si eres un joven que ha estado caminando una vida que no agrada a Dios, yo quiero invitarte hoy, habla con Dios. Pero hermano, a Israel le tomaron de sorpresa hace 15 días y les cambió la historia. No vaya a ser que Dios decida llevarse la iglesia y tú y yo todavía estemos pensando que falta mucho. Que hayan personas que, habiendo venido tantas veces a la iglesia, no se hayan decidido. Que teniendo familia cristiana nunca hayan dado la importancia que esto tiene. Hay personas que le dan importancia al trabajo, a la compra de un carro, a comprar algo, pagar una renta, un tiquete, un permiso, pero lo de Dios no tiene importancia. No se gastan muchos florines para cambiar su vida, ni para comprar una Biblia, ni para arreglar su situación de matrimonio, y muchas cosas, amigos, las hemos tenido muy en poco. Pero yo quiero invitarte hoy: tómate muy en serio tu relación con Dios. Si a algo tenemos que correrle, si a algo hay que estar dispuestos a pagar el precio que sea, si por algo la iglesia y los amigos deben de esforzarse, es porque Dios se agrade de nosotros. Amigo, Dios quiere bendecirte, pero tendrás que tomar tu decisión también. Es que si me bautizo pierdo esto. Es que si me bautizo me quitan esto. Es que si me bautizo mi familia, mis amigos, mis vecinos. Es que si le entrego mi vida a Dios me deja la mujer que tengo. Pues te voy a decir con dolor esta mañana: es mejor que te deje el hombre o la mujer que tiene, pero que Dios se agrade de ti. Aleluya. Es mejor irnos con poco al reino de los cielos y no con mucho para el infierno. Es mejor, hermano, no tener tanto en esta tierra, pero haberle servido a nuestro Dios. Alguien que ore y que le dé un aplauso a Jesús. Alguien que le dé un aplauso a Jesús y que lo glorifique en esta mañana y que lo bendiga y que le diga: Dios. Siga adorándole, siga adorándole, siga adorando.
espera. Aunque Que se pierda lo que se pierda. dudas, mi confianza Que se vayan los que se vayan. Si alguien no nos acepta, me faltaran fortaleza, pero que estemos con Dios. Que estemos con aunque Dios. llueva y haga Señor. frío de esperar, Señor, ayúdanos. espero por Mira los amigos que están aquí, Señor. vivo por Mira las personas que están aquí, Dios. tu volver. Mira mis hermanos, mira la iglesia. Sé que vendrá. Mira la iglesia, Señor. Espero por ti. Hermanos decididos, firmes, comprometidos. Por ti Que entiendan que se nos acaba la vida. volverá. Se nos acaba el tiempo. No Se nos acaban las fuerzas. aunque la visión tardar, siempre en ti he de esperar. Aunque Que tus muchos fuerzas tengan dudas, no se las haya llevado el trabajo solamente. No, Si las fuerzas me que tus fuerzas las puedas colocar al servicio de Dios. tú me das. Aunque llueva y haga Oh, aleluya. frío, he de esperar. Dios, Por ti que mis fuerzas no se las lleve el mundo. vivo, por ti Que tu juventud no se la lleve en otras cosas. volverá. Sírvele a Dios. Sé que vendrá. Coloca tus fuerzas al servicio de Dios. Coloca tu juventud para Dios. Por ti tú Amigo, entrégale tu vida a Dios. No te quedes en este mundo de pecado. Oh, aleluya. Aleluya. Que se lo grite a la iglesia. Te anhelo, Dios, te anhelo. Te espero, Dios. Te anhelo. Te espero, Dios. Aleluya. Gríteselo a Dios. Aquí estoy. Cielo. Te anhelo, Dios, mi alma te anhelo. vivo por ti, Vive para Él. tú volverás. Hermano, trabaja, estudia, Sé que vendrás. pero Él viene. Espero Así que no pierdas de vista lo más importante. vivo por ti, Él volverá. tú volverás. No fallarás. Aleluya. Espero por ti, Vivo por ti. vivo por ti, Él volverá. tú volverás. Oh, hermano, Él volverá. Sé que vendrás. Las señales, Él lo anunció y las señales nos lo dejan saber. Vivo por ti. Vivo por ti, Él volverá. Ushaya Vallisiti Tabahaya. Ushaya Vallisiti Tabahaya. Ushaya Vallisiti Tabahaya. Él vuelve. Él vuelve. Te anhelamos. Te esperamos. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo. Llénate de su Espíritu Santo. Llénate de su Espíritu. Aleluya. Te anhelo. Te espero. te espero. Aleluya. Vuelve, Te anhelo. oh, vuelve. Te anhelamos, Dios. Anhelo, te
esperamos una mañana gloriosa. Hay una iglesia que te sigue esperando, Dios. Hay cristianos que te aguardan. Hermano, a esto hay que correrle, hermano. Pague el precio que sea por arreglar su situación con Dios. Paga el precio que tengas que pagar. Paga el precio que haya que pagar. Aleluya. 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 Aleluya, Dios, gracias por entender este mensaje. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias. Gracias por cada visita, Señor. Quiero también pedirte en esta oración, Dios, por la paz de Jerusalén, por la guerra que se vive allá, Señor. Ayuda estas naciones de lado y lado, los israelitas, los palestinos, a Ucrania. Dios, intervé. A ti clamamos, Dios, pedimos en favor de ellos. Ayúdales, Dios, ayúdales, Señor, nuestra oración con ellos. Padre bendito, nuestro clamor por ellos, Señor. Oh, te lo pedimos, Dios eterno.